A continuación se presenta la valoración de impactos ambientales utilizando el método CONESA. Este método lo vamos a utilizar en matriz Excel. Para ello nos ubicamos en el archivo correspondiente en Excel, el cual lo pueden descargar del entorno de aprendizaje práctico. Es importante tener en cuenta que Vicente Conesa, ingeniero español, y otros colaboradores formularon en 1993 una metodología para la evaluación del impacto ambiental. Su utilización es bastante compleja y es por ello que algunos expertos en evaluación de impacto ambiental han hecho una simplificación de su método utilizando criterios y el algoritmo del método original, pero sin cumplir todos los pasos que establece CONESA en su propuesta. Para el curso Gestión Ambiental o para la valoración de impactos ambientales en un entorno simulado, podemos aplicar este método simplificado. Para aplicar este método tenemos en cuenta los siguientes criterios de evaluación. El signo positivo o negativo hace alusión al carácter benéfico, si es positivo, o perjudicial negativo de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. La intensidad, denotada como IN, es el grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12. Siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y 1 una mínima afectación. Extensión EX es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad, porcentaje de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual de 1. Si por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total de 8. Cuando el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. Si hablamos, por ejemplo, de contaminación atmosférica, podríamos hablar de 8 porque el aire se esparce en una población y es difícil puntualizar la localización de este efecto. El momento MO alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato. Y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un periodo de tiempo mayor a 5 años, largo plazo, el valor sería de 1. Persistencia PE, es el tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. En este caso, las medidas correctoras son las mismas medidas de control que citamos en la referencia bibliográfica de video de la unidad 1. La reversibilidad RB se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales una vez aquella deje de actuar sobre el medio. Esto depende del tipo de impacto que estemos evaluando. La recuperabilidad MC se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medio de la intervención humana, o sea, mediante la implementación de medidas de manejo ambiental. Cuando el efecto es irrecuperable, alteración imposible de reparar tanto por la acción natural como por la humana, le asignamos el valor de 8. Por ejemplo, un valor de 8 puede ser un caso crítico como un derrame de petróleo. Eso es un caso muy extremo donde se le daría una puntuación alta. En caso de ser irrecuperable, pero existe posibilidad de introducción de medidas compensatorias, el valor adoptado será de 4. Sinergia SI. Este atributo contempla el reforzamiento de 2 o más efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples provocados por acciones que actúan simultáneamente es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no simultánea. Acumulación AC
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persisten de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos o una acumulación simple, el efecto se valora como 1. Si el efecto producido es acumulativo, el valor se incrementa a 4. Por ejemplo, si hablamos de emisiones de óxidos de azufre o nitrógeno, es acumulativo porque tendríamos posibilidades de lluvia ácida. El efecto EF. Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta, o indirecto o secundario cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como una acción de segundo orden. Por ejemplo, los gases que se emiten a la atmósfera y que luego van a tener un efecto invernadero o efecto calentamiento global. Periodicidad PR se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente, efecto periódico, de forma impredecible en el tiempo, efecto irregular o constante en el tiempo, efecto continuo. Entonces, después de hacer las valoraciones, se aplica el algoritmo donde la intensidad es igual a, el impacto es igual a 3IN más 2EX más MO más PE más RB más SI más AC más EF más PR más C, teniendo aquí una fórmula matemática. Los rangos para el cálculo de la importancia ambiental los tenemos en este cuadro de la siguiente forma. Para la naturaleza, impacto benéfico es positivo, para el impacto perjudicial es negativo. El criterio se maneja de la siguiente forma. Para intensidad, una intensidad baja sería una escala de 1, una intensidad media de 2, una intensidad alta de 4, una intensidad muy alta de 8 para llegar hasta un total posible de 12. Para la extensión, si es puntual, manejamos el valor de 1, parcial 2, extensa 4, para un total de 8 y crítica si es mayor a 4. Para el momento, el plazo de manifestación, si es de largo plazo, valor 1, medio plazo, valor 2, inmediato 4 y crítico mayor a 4. Persistencia, si es fugaz, lo calificamos como 1, temporal como 2, permanente como 4. La reversibilidad del corto plazo de 1, mediano plazo 2, irreversible 4. La sinergia, sin sinergia. Calificación 1, sinérgico 2 y muy sinérgico 4. Acumulación, simple 1 y acumulativo 4. Efecto, indirecto 1 y directo 4. Periodicidad, irregular o aperiódico o discontinuo 1, periódico 2 y continuo 4. Recuperabilidad, recuperable inmediato 1, recuperable a mediano plazo 2, mitigable o compensable 4 y recuperable 8. Y aplicamos el criterio y la fórmula matemática que nos va a dar la importancia. Para valores inferiores a 25 lo denotamos con el color verde, lo que indica que son irrelevantes o compatibles con el ambiente. Entre 25 y 50 decimos que son moderados y se califica con el color amarillo o se distingue con este color. Para un color naranja, entre 50 y 75 y rojo superior a 75. Entonces de aquí vamos a determinar el riesgo ambiental. De acuerdo a la importancia o al valor final que obtengamos en cada impacto, vamos a determinar el color. Y después de determinar el color, vamos a determinar los impactos más importantes, que son los que vamos a referir como riesgosos en la norma ISO 14001, y de allí generar los posteriores planes de manejo. En el ejemplo que tenemos acá, se trata de un proceso de excavación donde se referencian estos impactos. Primero, reducción de la cobertura vegetal, deterioro del paisaje, contaminación por agua y por sólidos, contaminación del aire por material particulado, contaminación del suelo por residuos sólidos. Todos los efectos
todos los impactos tienen una naturaleza negativa, por eso aparece aquí con negativo y menos. Empezamos a determinar para cada impacto su intensidad, su extensión, su momento, su persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad, calificándolo de acuerdo a la escala que acabamos de denotar en la pestaña criterios del algoritmo. De allí entonces la hojita de Excel debe estar formulada para que obtener el valor de importancia, de acuerdo a la fórmula de este método simplificado con ESA. De acuerdo a la escala de colores que acabamos de definir, encontramos que 3 impactos están calificados como amarillos y como moderados en una escala entre 25 y 50, y 2 los tenemos en color naranja entre 50 y 75. Es decir, debemos hacer planes de manejo para la contaminación del agua y para la contaminación del suelo por residuos sólidos. Igualmente hay que tomar las medidas respectivas para la reducción de la cobertura vegetal. Está en 28, pero no queremos que se vaya a incrementar. Entonces también para cada uno de esos hay que sugerir las medidas apropiadas para controlar ese impacto.